Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier, ¿verdad? Por hoy no vamos a tener reflexión porque llegué un poco tarde, pero todo está bien. Vamos a continuar y el día de hoy vamos a hablar de borrachera seca, los síntomas de la borrachera seca. Y él tiene la voz cantante, es la que va a estar actuando en esta hora y posteriormente en la hora subsiguiente, Ángeles va a continuar con la coordinación. Así es que adelante, Eli, con la lectura. Todos sean bienvenidos. Adelante con Bien, la lectura. buenas tardes, soy Eli y el tema es depresión cíclica o permanente con actitudes de pesimismo, desmotivación y baja energía. Y dice así, otro tipo de adictos en recuperación son los depresivos. Son personas muy vulnerables en el aspecto emocional que constantemente se sienten tristes, con baja energía, con incapacidad para disfrutar de las cosas, tendencia a la tristeza y la apatía, desmotivados existencialmente, con pocos deseos de vivir y en ocasiones con muchos deseos de morir. Tanto este síntoma como el anterior, que es angustia, corresponden a lo que se llama trastorno dual. Es decir, el enfermo tiene otra enfermedad psiquiátrica, además de su adicción, ya que tanto la angustia como la depresión son enfermedades que afectan la salud mental y por lo tanto requieren de una atención médica especializada. Hasta ahí, Víctor, gracias. Bien, sin duda hemos hablado acerca de algunos síntomas. No sé si este sea el síntoma número 4 o 5, pero en este síntoma, Número en el 7. síntoma de la depresión agria, ácida o crónica, vaya, ¿sí? Es cuando la persona no trata su problema. Cuando la persona no trata su problema y va teniendo algunas pérdidas, pero no las supera, ¿verdad? Mm, Esta persona tiene una depresión crónica. Por eso, por aquí el documento dice pues que tienen que tratar con un profesional, porque las depresiones, como muchas cosas, en un apadrinamiento no van a salir. Las personas se vuelven enfermas y hoy puedo entender a mi amiga que era psicóloga. Bueno, es psicóloga, ¿verdad? Un día que estábamos platicando del programa de recuperación y me decía, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con la técnica completamente porque algunas veces el hecho de compartir unos con otros no arregla el problema. Pueden las personas estar abstinentes, pero no arreglan sus problemas básicos. Y esto hace que ellos de alguna forma se vuelvan gente funcional, pero no dentro de su cuadro familiar o dentro de su situación de trabajo. ¿Por qué? Porque no resuelven sus problemas internos, solamente se abstienen del alcohol, hablando de los alcohólicos, pero no resuelven sus problemas internos. Lo mismo sucede en neuróticos anónimos. Cuando las personas o las madrinas o padrinos no pueden entender, por ejemplo, cómo es la recuperación, aún teniendo los escritos de Grover, porque Grover no explicó cómo esa teoría o
esa acción podría aplicarse dentro del programa de recuperación. ¿Y a qué me estoy refiriendo específicamente? Me refiero a la parte donde Robert Grover nos habla de la causa remota y la causa inmediata. Él explica bien la causa remota y la causa inmediata. Y muchos piensan que cuando él habla de esto, pues ya no hay necesidad de pasar por el cuarto paso. Pero eso está muy lejos de la realidad, porque Grover no está diciendo que no practiquemos un cuarto paso. Lo que está diciendo es que ya no dependemos del pasado, sino que dependemos del presente. La causa remota viene a ser la memoria de nuestra historia. Y nuestra historia es un pasaje muerto, que no existe, pero que las personas en su resentimiento están odiando en tiempo presente, están resentidos en tiempo presente contra su pasado, y es como si el pasado no hubiese dejado de existir o como si la persona se hubiera quedado en el pasado, porque no resolvió sus resentimientos, ni perdonó, ni sabía cómo perdonar, ni resolvió nada. Algunas cosas quizás haya resuelto y haya obtenido consuelo por algunas otras acciones, pero eso no es la recuperación. Así que cuando Grover habla de esto, nunca dice en qué paso lo podemos aplicar, ni siquiera cuando habla sobre lo remoto. Habla de que ya no tenemos necesidad del pasado, pero eso es cuando el pasado está resuelto. Nosotros no tenemos nada que ver con el pasado cuando nosotros dejamos de estar resentidos, de pensar en la venganza o que nos han destruido la vida esas personas. No, no, definitivamente no es esa la idea de Grover. No es que no practiquemos el cuarto paso, no es la idea de Grover, sino que una vez que se ha practicado el paso y se han resuelto todos los recuerdos del pasado, ya no hay necesidad de seguir con ello. Tenemos que continuar adelante porque la persona tiene que resolver en tiempo presente. Por ejemplo, si se da cuenta que en el pasado no hay ninguna herida, en el pasado no hay ningún niño ni ninguna herida. Hay deformaciones infantiles, pensamientos infantiles, deformaciones infantiles, por juicios inexactos del niño y la niña. Pero no significa que tenemos que volver a ser niños para poder superar el tema. No. Tenemos que romper con el pensamiento de adulto para llegar a ser personas maduras. ¿Y cómo vamos a romper con ese tema? ¿Cómo vamos a poder cambiar el pensamiento de infante para llegar a ser personas maduras? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, la única forma de lograrlo es con la causa inmediata. ¿Cuál es la causa inmediata? Que te quedaste congelado en el pasado, que estás odiando a una persona, a una situación, a una cosa, y estás aferrado al pasado
y por eso estás tan muerto como el pasado. El pasado ya no existe, no te puedes vengar de nadie, no puedes hacerle daño a nadie, ni el pasado te puede hacer daño a ti, pero tú te haces daño solo, pensando mal del pasado, odiando, resentido. Entonces, por eso tenemos que trabajar la causa inmediata. Cuando Robert Grover habla de la causa inmediata, nunca señaló que esta causa inmediata podíamos descubrirla en el paso 10. Nunca señaló eso. Pero cuando uno va comprendiendo los pasos de recuperación, podemos entender que la continuación del cuarto paso, sin duda, es el paso 10. Continuamos haciendo nuestro inventario moral y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Quizás ni siquiera Bill W. pudo deslucidar lo que estaba escribiendo en el paso 10, porque en el paso 10 descubrimos a memorias, nuestras memorias reactivas, como también descubrimos a nuestra memoria de conciencia en el inventario del paso 10. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nada que ver con el pasado, porque ya nos pusimos a cuentas con el pasado, nos pusimos a cuentas con Dios y con el ser humano. Ya estamos bien. Ahora, la situación de los que repiten el cuarto paso es porque no entienden o no se han recuperado en el cuarto paso porque no entienden que la idea del cuarto paso es armonizar el pasado con el presente. Y siguen insistiendo en hacer el cuarto paso creyendo que ahí está la respuesta de su vida. Y no es cierto, no está ahí. Ahí nos enseña a comprender el proceso de cómo enfermamos y nos ayuda a derrumbar algunas ideas, algunas situaciones. Pero no arregla nuestra vida. ¿Por qué? Porque el resultado de nuestra historia, por ejemplo, el resultado de la historia en México con Morelos, María Morelos y Pavón, el resultado de su trabajo fue el Congreso del Estado, formó el Congreso del Estado. Y el propio Congreso del Estado lo mató, lo traicionó y lo mató. El resultado de su trabajo, al final de cuentas, fue su muerte. No fue el Congreso, porque la idea del Congreso estuvo buena, pero no contaba con personas ambiciosas y temerosas de la fuerza que él tenía y la popularidad que él tenía. Y por eso lo mataron. Ahora, esa fue la causa. Hubo dos causas, una buena, que fue la del Congreso, y la causa de su muerte, el realizar ese Congreso. Ahora bien, en nuestra memoria histórica están dos causas, una causa positiva y una causa negativa. La causa positiva es que en algunos aspectos que repetimos algún tipo de patrón, llegamos a tener una buena actitud. Pero en otros aspectos donde odiamos, nos resentimos y sentenciamos,
de niños o adolescentes, a las personas que estaban a nuestro alrededor o con las que convivimos, o el daño, o a quien nos haya hecho un daño. Esto dio como resultado una reacción, una memoria de reacción, o sea, una memoria instintiva. Y esa memoria de reacción o instintiva, pues no la va a quitar el cuarto ni el quinto paso. Por más que vayan al cuarto y al quinto paso, una vez que están en el décimo paso y empiecen a decir que la herida de la soledad, que la herida de lo que quieran decir, eso no va a arreglar sus vidas, no va a arreglar sus actitudes. Lo que se necesita aquí es acción. Acción en dos términos. Primero es entender que es una memoria de reacción que está separada a mi historia. Por lo tanto, no necesito recordar cómo es que logré tener esa manera de ser agresiva o esa manera de ser celosa o codependiente. Eso no importa. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo enfermamos. Ahora ya entendimos cómo reparar nuestras memorias, las memorias de reacción. ¿Cómo las puedo reparar? Primeramente, si yo soy iracundo y no puedo vencer la ira, ¿cómo puedo vencer la ira? Si tú tienes deseo de vencer la ira, lo que vas a hacer es primero analizar en qué momento y por qué reaccionas así. Cuando analizamos en varias semanas nuestras reacciones, empezamos a trabajar con nuestras reacciones, cómo no reaccionando. Por eso necesitamos la ayuda de Dios y no reaccionar y empezar en nuestras mentes a, a seleccionar la palabra no quiero reaccionar. No quiero reaccionar ante una palabra, ante una actitud o eso, no quiero reaccionar. Porque sé que es una memoria de reacción que tengo que cambiar, que tengo que transformar esa memoria de reacción. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Primero, no reaccionando. Segundo, comprendiendo o tratando de razonar la situación. Tercero, teniendo una táctica, sea de respiración, sea de ubicación, o sea que me aleje de lo que me está produciendo el malestar, sin decir nada. Esto puede suscitar un conflicto interno dentro de la persona, pero tiene que aceptar que para poder cambiar tiene que suceder eso, ese conflicto de valor. Si la soberbia está muy alta, no va a poder, porque su soberbia le va a aconsejar que no tiene por qué dejarse. Así que es una lucha contra su defecto de carácter, la que se enfrenta en el 10º paso. Y aquí se necesita hacer una estrategia clara, definida ante este asunto. Cuando decimos no reacción, es no reacción.
y, como explicaba, las estrategias para calmarme, que primero es callarme, hacer respiración o por un momento irme del lugar y regresar. Al irme del lugar voy a ir a meditar, a colocar mis pensamientos en claro. Puedo lavarme la cara, la cabeza, etcétera, y regreso tranquilo otra vez. Pero razonar. Cuando hacemos este ejercicio, que es un ejercicio doloroso, una y otra vez, llega el momento en que la información de la memoria cambia. El corazón ha asimilado, donde están las memorias de reacción, el corazón ha asimilado el cambio y el corazón empieza a trabajar más tranquilo. La acción que necesitamos, una de las estrategias primarias, es escribir. Una vez que ya entiendo que no quiero reaccionar, necesito escribir, ahí, escribir. ¿Qué es lo que tengo que hacer o lo que yo quiero hacer? Puedo escribir, no quiero reaccionar ante ningún evento y deseo reaccionar con tranquilidad y escuchar lo que me quiera decir la otra persona. Es en ese asunto. En cada situación donde entra la ira, necesitamos hacer este ejercicio. Quizás cambiemos un poco cómo queremos reaccionar ante eso. Esto entra en la fe. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, yo sé que puedo dejar de reaccionar. Yo sé que puedo dejar de reaccionar y puedo dejar de reaccionar. Y quizás la primera vez más o menos lo logre. La segunda vez lo voy a lograr mejor. Y así hasta que en nosotros la orden se haya cambiado. Entonces, cuando las personas hablen o o cualquier cosa que antes nos hacía reaccionar de forma negativa o agresiva, hoy reaccionamos en una forma pasiva, tranquila, y razonamos lo que las personas están tratando de decirnos. Esta memoria de reacción no es el pasado, es el resultado del pasado. Un mal carácter, un defecto de carácter. ¿Qué tiene que ver esto con la depresión? Mucho tiene que ver con la depresión. Porque la depresión es una baja de estima personal, es un pensamiento infantil la que lo produce. Es un enojo, un berrinche porque no se cumplen sus deseos o porque se está rompiendo un ideal que la persona pensaba que nunca debía de romperse. Como el clásico dentro del matrimonio que dicen lo que Dios juntó no lo separa el hombre.
Pero eso lo dice el hombre. ¿Cómo sabes que Dios lo juntó? ¿Cómo sabes que Dios juntó esa pareja? ¿Cuál es la forma en que Dios une a las personas? ¿Por qué están unidos? A lo mejor están unidos por sus necesidades o están unidos por sus defectos de carácter o están unidos por conveniencia, pero no porque Dios los haya unido. Entonces, es importante para nosotros entender que hay ideales que no se pueden cumplir, no en nuestro caso, que quizás se cumplan en otros matrimonios, algunos a la fuerza, pero que sean óptimos, matrimonios que sean óptimos, no perfectos, pero sí óptimos, que puedan vivir bien juntos, ambos, con sus hijos. Ese es un matrimonio óptimo. Por eso es importante hacer notar que la depresión comienza con la baja estima personal y las cuestiones de conciencia, es decir, los recuerdos de la conciencia o los factores de obediencia en la conciencia que están mal puestos y los factores de la memoria de reacción. Son los que van a producir la depresión. ¿Qué es la depresión? Un mal manejo de su dolor emocional por la supuesta pérdida de algo. Y digo supuesta, porque se puede perder una cosa, se pueden perder personas, se pueden perder dignidad, se pueden perder muchas cosas. Pero ¿por qué es una supuesta pérdida? Porque puedes mejorar en el futuro. Lo que perdiste te puede ayudar a que tu futuro sea mejor. Si tú tienes una visión de la realidad, pero si vuelves a aferrarte al pasado y a torturarte por cuestiones del pasado, si vuelves a hacerlo, estás de nuevo haciendo las mismas cosas que hacías con la historia. O sea, con tu historia te estás atando al pasado y estás sufriendo por causa de tu imaginación y la no aceptación de tu realidad. Porque en tu baja estima personal sientes que has fracasado, que ya no vas a lograr sobresalir o vergüenza por lo que piensa la gente. O sea, son muchos factores, pero cuando una persona ha vivido más de un año con el problema y no sale de su depresión, porque puede ser una persona que es funcional con la depresión, sale y entra a la depresión periódicamente, es un depresivo permanente, pero él piensa que sale de la depresión por unos meses y vuelve a deprimir, porque no ha resuelto su situación interior. No sabe realmente de dónde viene eso. Ni siquiera necesitamos conocer o entender el qué sucedió. Lo que necesitamos hacer es arreglar el asunto.
y empezar a reaccionar de manera diferente. Por ejemplo, encontramos a una persona depresiva. ¿Qué hacemos con ella? Primero, intentamos platicar, si se puede platicar con ella, intentamos platicar y conocer su situación interna, si la persona está dispuesta. Cuando encontramos las claves que nos van a servir para ayudarla a salir del bache donde está, ¿cuáles claves pudieran ser? Su amor por la familia, por el esposo, por los padres, por los hijos. Su amor a Dios, su fe. Y una vez que encontremos un punto de apoyo, podemos mover su corazón, podemos ayudarle a reaccionar. Si nosotros sufrimos depresiones y sabemos cómo funcionan las depresiones, que es una tristeza a la que nos aferramos, que no soltamos, un dolor emocional que nos produce soledad, ansiedad, conmiseración, enojo, angustia. Entonces, no nos permite realizar nuestra labor normalmente. Nos sentimos cansados, exageradamente cansados, y por más que descansemos, seguimos cansados. Estos síntomas de la depresión crónica pueden ser que al pasar mucho tiempo ya se hayan formado algunas enfermedades en sus cuerpos por su depresión crónica, por no entender lo que realmente estaba sucediendo en su interior y no había resuelto esas acciones. O a veces encontramos a estas personas llenas de pastillas porque ya están acudiendo a un psiquiátrico, donde ahí no van a hablarle o no van a ayudarle en el origen del problema, por lo menos no para erradicarlo, sino que van a ayudarle para para que ella, por lo menos, descanse del sufrimiento que no puede quitarse por sí misma. Así que de esa manera, cuando vamos con una persona que tiene una acción crónica, recalcitrante en ella misma, puede ser que tengamos resultados buenos, pero no vamos a poder evitar ya algunos daños colaterales que ella misma se hizo por su manera de pensar. Y su cuerpo empezó a reaccionar mal, a manifestarse migrañas, artritis, osteoporosis, dolores de cabeza frecuentes, eh, acidez estomacal, colitis, aceleró su proceso de diabetes, en fin. Por eso es importante atender la depresión a tiempo. Hay dos tipos de tristeza. Una, la que proviene de afuera, la actitud que el mundo nos da, el resentirnos con la gente, esa tristeza que nos hace sentir molestos o menos que otros.
Pero esa misma tristeza la vamos a convertir en una tristeza del segundo tipo. ¿Y cómo? Pues empezamos a hacer un inventario de nosotros con esa tristeza y empezamos a lograr una actitud de cambio, de satisfacción de vida, a medida que vamos cambiando los pensamientos y entendiendo que una tristeza no tiene por qué ser para muerte, que una tristeza puede resultar para mí en salud. Porque si empiezo una depresión y hago un inventario de lo bueno que Dios ha sido en mi vida y que muchas personas han sido en mi vida y que realmente hay personas que me aman en vez de negar que hay una sola persona en el mundo que me quiera. Claro que las hay y se preocupan. Entonces, cuando trabajamos con una persona así, porque hay diferentes tipos de depresión, puede ser leve, regular, consecutiva y crónica. Pero no importa cuán profunda sea su depresión, tiene, tiene una sanidad emocional. Lo que sí no se va a poder quitar son las consecuencias. Habrá algunas que apenas estaban formando y van a dejar de estar ahí, pero otras no se van a quitar, ahí van a quedar. Y no hablo de la depresión, hablo de la enfermedad física que se provocó por pensar mal. Bueno, este es el trabajo con las memorias remotas y las memorias de conciencia que se manifiestan en reacciones. Algunas veces la, la depresión lleva a la persona a una psicosis, a un tipo de psicosis donde hay una dualidad dentro de la conciencia, es decir, la conciencia no solamente sugiere para ellos, sino que son órdenes que se escuchan en su cerebro a través de una voz. Hay un desdoblamiento por un shock interno y empieza a escuchar la voz de su abuela, de su madre, de su padre, de otras personas. Y no digo que escuchen la voz como y que le identifiquen es mamá o es papá o es no, sino que escuchan una voz que le da las órdenes o vaya o les llama la atención o los está subajando. Ya ves, es que siempre has sido tonta, no tienes capacidad para ser inteligente tú. Otra vez volviste a hacer el mismo problema de siempre. Tú de plano no mereces tener la familia que tienes. Entonces, esa voz, la persona que está psicótica, o sea, que está en temor, la escucha y se adjudica la culpa y puede golpearse, maltratarse con palabras a ella misma y acepta lo que dice esa voz, no la corrige, porque dice, es que tiene razón, yo soy, y no es cierto, no es cierto, no, muchas veces nos resbalamos y no somos responsables de habernos resbalado, fue un accidente. A veces reaccionamos y cuando reaccionamos y no tenemos el poder de vencer, es un accidente. Hay otras técnicas para ayudar que las personas comprendan nuestro mal, las que están más cercanas,
y para ya no hacerle daño. Se empiezan a usar algunas técnicas de prevención. Cuando me mires de esta manera, no me digas nada, ¿sí? O cuando esté hablando contigo y yo te lastime, pues dime un color naranja, por ejemplo, que es preventivo, o un color rojo, porque me estás lastimando. Es decir, el color rojo es alto, ella para. Puedes decir rojo, mamá, rojo. O sea, me estás lastimando mucho. Entonces, si ya quedaron de acuerdo, ese va a ser un valor de conciencia que le va a ayudar a despertar de eso y alejarse para no lastimar más. O sea, hay una serie de estrategias y cosas que, que el libro azul no te va a enseñar, que es el libro del texto básico, no te va a enseñar esas estrategias. Por eso W consultó al psiquiatra o al psicólogo para tratar de comprenderse mejor, porque él se decía que era el campeón de la depresión, de las depresiones, que son parte de la borrachera seca. Bien, vayamos al siguiente asunto. Muy bien. Dice así, ingobernabilidad sexual y sentimental. El perfil psicológico del adicto se caracteriza por la dificultad que tiene para manejar tanto impulso de tipo sexual como de carácter sentimental. Desde antes de iniciar a beber, el alcoholismo ya presenta estas tendencias, siendo una gente insegura y con baja autoestima. Tiene muchos problemas para involucrarse con el sexo opuesto. Es por eso que recurre a la muleta emocional del alcohol u otras drogas para poderse dar valor y desinhibirse. Bajo el efecto del alcohol se atreve a hacer cosas que no hace sobrio, pero mal planeadas y peor manejadas. ¿Cuántos alcohólicos se le han declarado a una mujer totalmente borrachos y después se arrepienten? ¿O cuántos otros han aceptado firmar un acta de matrimonio en estado de ebriedad? Por otro lado, en estado de intoxicación alcohólica se desencadenan los impulsos sexuales más primitivos, dando lugar a conductas indeseables como violencia sexual, en este caso es violación, estrupo, sadismo o conductas homosexual. Muchos alcohólicos ya no beben, continúan secos porque persisten en actitudes de violencia sexual, machismo o celos patológicos. No se pueden hablar de sobriedad cuando el alcohólico en recuperación sigue controlando, amenazando, golpeando o celando a su cónyuge. Se presentan también problemas de eyaculación precoz, impotencia o frigidez. La infidelidad con la pareja y la tendencia a la promiscuidad sexual es otra manifestación de borrachera seca a nivel sexual y sentimental. Muchos de estos ingobernables sexuales terminan desarrollando una adicción sexual o codependencia sentimental hacia su pareja. Hasta ahí, Víctor. Gracias. Bien. Cuando hablamos de este complejo,
de este trauma que produce la timidez que hace a la persona ser soñadora y que siempre está soñando en tener una aventura y se crea sus propios dramas. Usa la música para sufrir, para vivir un romance. Y en esa baja estima personal puede ser una persona trabajadora, pero que su estima personal no le permita ser lo suficientemente clara y fuerte para poder tener una relación perdurable. Porque cuando tiene una relación es celoso, posesivo, manipulador, agresivo. Y la persona que tiene problemas con su hábito de sexo, son muchos factores los que entran ahí, del por qué los tiene. No es un solo factor, son varios factores. ¿Por qué se tiene ese mal hábito? Lo cierto que su insatisfacción anda en la búsqueda de placer con la esposa, el esposo, la amiga, el amigo o otras situaciones lésbicas u homosexuales, porque hay un punto donde se siente insatisfecho con su manera de ser y rechaza su ser. O sea, en otras palabras, realmente se aborrece, pero él cree que se ama, o ella cree que se ama, pero se aborrece a sí mismo. Y anda en búsqueda de más placer. Puede presentarle a su esposa o su esposa a su esposo videos pornográficos, invitarle a ver películas pornográficas para que se anime a hacer las aberraciones que vienen dentro de ese esquema, porque quiere experimentar ese tipo de acciones. Su mente está deforme, está fuera de la moral, tiene un defecto de carácter. Y ese defecto de carácter le gobierna. Por eso quiere invitar a las personas a su mundo. Las personas pueden ser um, pueden ser sadistas en el sentido de estar viendo y hombres y mujeres aprenden a hacer de la masturbación su salida y aprenden el hábito de la pornografía y después no sienten satisfacción con el cuerpo de la esposa o el esposo o con otros cuerpos, porque su satisfacción principal fue a través de la masturbación. Este onanismo que se han creado no les permiten relaciones sanas. Estos factores que nosotros vemos en la borrachera seca sobre las personas que son débiles emocionales
y de baja estima personal, pues son síntomas que pueden, que pueden superarse, pero les va a resultar difícil romper con estas cosas. Algunas veces tenemos la oportunidad de llegar con este tipo de personas porque llegan a nosotros y podemos ayudar, porque en base a hacer una serie de preguntas que él no podía hacerse o ella no podía hacerse, logramos encontrar la raíz del problema. Ya sea que haya sido víctima de un tocamiento, de una violación o, o producto de su, de su fantasía por haber visto la pornografía u otras cosas. También personas que sus padres eran orgullosos de sus hijos por varones porque les gustaba verlos como machos, pero se le golpeó mucho a esa personita injustamente y puede llegar a tener una actitud contraria. Y por el resentimiento que le tuvo a su padre, empieza como una especie de venganza y empieza a tener relaciones homosexuales por ese trauma. Así lo mismo en la mujer. Por eso es importante para nosotros entender lo que es los síntomas de la borrachera seca, para darnos cuenta que no estamos en sobriedad, que no estamos en la recuperación y que necesitamos abandonar esas formas de pensar, esos hábitos de pensar que nos llevan a esa autoevaluación y a esa autodestrucción. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo está viviendo la persona, considera que es un mundo ideal, pero solamente es un momento. Después vuelve a su realidad y esto la entristece, porque su estado de ánimo no es permanente, cambia. A veces las insatisfacciones de las personas, sean o no homosexuales o lésbicas, las insatisfacciones que tienen de su propia vida, andan buscando una relación que les gusta el punto del romance y el sexo, pero no quieren responsabilidad. En otras palabras, no quieren amar, solo quieren autosatisfacerse, que es un acto egocéntrico. Y así pues podemos ver muchos esquemas o acciones o situaciones en las que se ve envuelto el ser humano por amor, como, como la persona que es adicta al sexo, pero no por estas cosas, sino que es ninfómana, o sea que tiene una forma de obtener ella un placer
que la hace sentir realizada. Llegar a tener un orgasmo para ella es una fuente de vida. Y algunas veces opino, pienso, creo que si lo hace con otra persona, que va a ser una persona nueva, que va a entrar en un estado de romance y de no conocerse, etcétera, y va a tener una relación satisfactoria, pero no hay responsabilidad, no hay historia, solo el momento. ¿Y qué está pasando con esta persona? Bueno, esta persona, hay varios factores, como el hecho de haber sido tocada o violada, ¿verdad? Ya sea por su esposo o por algún familiar, algún amigo cercano, o algún maestro, alguna maestra, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca? Busca ese momento de placer y al mismo tiempo se autocastiga como no mereciendo una relación. Dentro de ese placer encuentra un momento de satisfacción enorme, como el borracho que se toma una cerveza o como el que inhala su dosis. Así es su adicción al sexo. Es un placer enorme. Pero llega el tiempo en que se cansa, en que empieza a luchar dentro de sí para dejar de ser así. Pero si solamente está con el programa, la madrina o el padrino, pueden ayudarle a comprender que no es diferente a otros, etcétera, pero a resolver sus problemas quizás no puedan ayudar, a pesar de que tengan la misma historia, porque carecen de entendimientos técnicos para resolver el problema. Y eso retrasa su recuperación, porque cuando resolvemos el problema significa que hemos logrado una sanidad emocional. Esto quiere decir que he comprendido bien lo que me lleva a hacer lo que hago y de qué tengo que cuidarme para no volverlo a hacer. Cuando instruyo a mi mente una y otra vez y aprende mi mente, ya no lo hago. Ya no tengo necesidad de eso. Que puedo caer en otra fuga, puede ser que sí, si estoy descuidado, si no entiendo el problema, si no entiendo la enfermedad de las emociones y no aprendo a gestionar la emoción, voy a caer en otro tipo de problemas o vamos a caer en otro tipo de problemas, como el alcohólico que deja de beber, pero tiene otros defectos de carácter que hoy en día está luchando con ellos, pero que los vuelven agresivos con la familia, dominantes. Y ahí no hay sobriedad, no hay equilibrio emocional, pero no es el programa. Es la falta de conocimiento que tiene el individuo para madurar, como dice el sexto paso, pasar de ser un niño a ser un hombre. Porque cuando somos niños pensábamos como niños, pero cuando somos adultos pensamos como adultos. Pero ¿cómo piensan los adultos maduramente?
teníamos que dejar de pensar como niños y empezar a actuar como hombres y mujeres responsables de su enfermedad, de su salud y de sus relaciones humanas, de su amor propio. Bueno, ¿qué horas son, Andy? Ya, Víctor, son las 7:23. Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos con estos síntomas, que vamos en el síntoma 9, creo yo. Sí, ¿Sí? Bueno, nos quedamos en el síntoma 9. Son 12 síntomas y agradecemos enormemente la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes. Y bueno, agradezco a Eli por haber estado coordinando con nosotros y nos quedan unos minutos más, ¿verdad? Para compartir, y está la compañera Ángeles para ayudarnos a coordinar esta parte. no veo a Adelante. Ángeles, Víctor. ¿No lo ves? ¿Se No, está fue? bien, yo puedo quedarme, no hay problema. Sí, se fue. Segura, segura, Pues segura. segura, vi cuándo se salió, de hecho. Mm, bueno, este, ¿quiénes están aquí? ¿Me puedes leer, por favor? Está Sandra, Lupita, Juan, Jenny, Hugo, Eduardo, Dayana, Blanca, iPhone 128 y tú y yo. Bueno, ok. Entonces continúas. Voy a cerrar la grabación para que puedan compartir. Muy bien.